Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Y en esta noche vamos a estudiar más bien acontecimientos que vienen para los últimos días. Vamos a hablar de profecía ahora en la noche. Y quiero que tengan listo ahí el libro de Daniel. Y vamos a ver unas 3 ejemplos, si se nos alcanza el tiempo, ¿verdad? 3 ejemplos de las últimas cosas, hermanos, que sucederán antes de la venida de Jesucristo. Bien, les digo que esta noche vamos a ver un panorama que se cierne, hermanos, en el ambiente. El rey Salomón, cuando escribió, hermanos, el libro de Eclesiastés, en uno de sus pasajes dijo, ¿qué no será sino lo que ya fue? O sea, hay cosas que se van a repetir nuevamente. Y en esta hora, pues, quiero que abramos en el libro de Daniel. Déjeme decirle algo antes que nada acerca de este libro. Este es el libro, hermano, que contiene las profecías, vamos a decir así, el mayor cumplimiento de las profecías que ya se han cumplido. Pero hay profecías que vemos en doble cumplimiento. Este libro, hermanos, fue escrito aproximadamente, no se sabe exactamente, pero las aproximaciones son 600 años antes de Cristo. Imagínense 600 años antes de Cristo. Y el profeta Daniel, por el Espíritu Santo, vio, hermanos, el nacimiento del Mesías, la crucifixión del Mesías. Además de eso, después de la ascensión a Cristo al cielo, él habló de un príncipe que iba a venir y destruiría el santuario. Y dice que sería en tiempos de gran tribulación para el pueblo de Israel. Exactamente como este hombre lo predijo, claro, por el Espíritu de Dios, porque yo no sé ni qué va a suceder ni el día de mañana. Imagínense este hombre 600 o 700 años antes de que sucedieran estas cosas, él las predijo en su libro. Si usted ha visto el libro, el capítulo 9 del libro de Daniel, de los versos 26 en adelante, ahí habla de las semanas en las cuales se habría de cumplir, hermanos, todo lo que él dijo en ese capítulo. 600 años antes de Cristo. Se cree que el autor del libro pues es Daniel, puesto que en sus mensajes también se le dice que escribiera. En la época que se escribió, hermano, fue una época muy, vamos a decir, muy dura para los judíos, porque fue en el tiempo en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, transportó a Judá y a muchos de los hijos de Israel se los llevó cautivos. Las 10 tribus antes ya habían sido llevadas por el rey de Asiria y nada más en el territorio de Israel quedaba pues la tribu de Judá y creo que la media tribu de Benjamín. Estas tribus, hermanos, de Manasés, estas tribus, hermanos, fueron transportadas a Babilonia. Les digo, cuando llegó Nabucodonosor y toma el santuario. Lo interesante de este libro, hermanos, es que, como les digo, contiene las profecías para el fin del mundo, para el fin del tiempo, para el fin de la era, como usted lo quiera llamar. En el libro nosotros podemos encontrar, hermanos, la confederación de naciones que sucederán en el tiempo en Europa, cuando el tiempo se aproxime y la venida del anticristo esté cerca. Además de eso contiene este libro una de las profecías tremendas que si el pueblo de Israel hubiera tenido cuidado en observar los escritos de los profetas, se hubieran dado cuenta, hermanos, en el tiempo que el Mesías habría de venir, pero desgraciadamente no fue así. Y lo que yo quiero que veamos también es que este libro, hermanos, fue sellado. Por eso este libro, hermanos,
En la mayoría o en la totalidad del libro no se puede comprender muchas veces. ¿Por qué? Porque el libro está sellado hasta el fin del tiempo, dice. Hasta el fin de los tiempos el libro se... Yo creo que tal vez aproximándonos al fin del mundo o al fin del tiempo, hermanos, nosotros comprenderemos la escritura todavía más. Si usted me acompaña al capítulo 12 de Daniel, vamos a ver ahí en el verso 4, que el ángel que estaba hablando con Daniel le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Se fija? Por eso este libro no se puede comprender a veces. Hasta el tiempo del fin, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos piensan que la ciencia que dice aquí, o podemos sacar una doble referencia. Muchos piensan que la ciencia que se dice aquí en este libro, hermanos, esa es la ciencia, la que nosotros conocemos, la ciencia, vamos a decir, de este mundo, los avances de la tecnología y todo eso. Pero si usted va a los originales, hay otro modo de ciencia que dice el libro, y la ciencia que a lo que se está refiriendo el libro es al conocimiento de Dios, de lo que Dios habló en su palabra. Por eso, hermanos, vemos que este libro, en los años que pasaron, difícilmente, hermanos, se podía comprender este libro. ¿Por qué? Israel no había regresado a su tierra, sino fue hasta el 1948, el 14 de mayo, que Israel regresa a su tierra nuevamente. O lo dan, hermanos, las Naciones Unidas ya como un país soberano. Pero antiguamente no se podía ni entender este libro. ¿Por qué? Porque el libro habla también de Israel, habla también de que se vuelve a edificar el santuario. Y vemos que Nabucodonosor, pues el rey de Babilonia, había pues transportado los últimos israelitas que quedaban en la tierra a su reino, al reino de Babilonia. Hay 3 ejemplos proféticos en este libro que quiero que nosotros los veamos, porque esto nosotros lo estamos viendo en nuestros días ahora. Y son cosas, hermanos, de que si somos pueblo de Dios y si somos gente entendida, nosotros vamos a saber, hermanos, qué es lo que está sucediendo. Abran su Biblia allí en el libro de Daniel en el capítulo 3. Vamos a hablar de algo bastante que se les va a hacer familiar a ustedes. Cuando el Estado, hermanos, y la religión se unen, ¿sabe qué? Es para causar puras desgracias. No oí ni un amén, pero así es. ¿Sabe? Cuando el Estado y la iglesia se unen, no es para causar puras desgracias. Mire Roma, los reyes antiguos, los reyes de España, los reyes de Portugal, el rey de Roma y todos los demás reyes, hermanos, cuando se unieron, la iglesia cogió el poder para someter a aquellas personas que no querían aceptar la religión de la Iglesia Universal. Y como consiguiente apareció una abominable inquisición donde mataron a muchos de nuestros hermanos y el poder político y la religión estuvieron de acuerdo para masacrar el pueblo de Dios. Por eso le digo, cuando la religión y el Estado se unen, no crea que va a salir algo bueno, hermano. Les voy a poner otro ejemplo y ustedes me van a dar la razón todavía, si es que todavía están dudando. ¿Qué pasó cuando se unieron Poncio Pilato, el pueblo de Israel, el Sanedrín y los gentiles? ¿A quién condenaron a la muerte? Al Hijo de Dios. ¿Sabe? Por eso les digo, cuando el Estado, la política se une con la religión, de ahí sale un fenómeno horrible, peor que la bestia que vio Daniel, creo. Espantoso y terrible. Y esto sucede, hermanos, porque de antemano Dios pues ya ha dicho de que su gobierno, su autoridad, su ley, su gobierno no pueden, hermanos, definitivamente mezclarse ni ser como este mundo. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino, dice, fuera de este mundo, los que me han entregado a ti pelearían por mí. Pero mi reino, les dijo, no es de este mundo. Así es que quiero que veamos 3 ejemplos. El primer ejemplo está en el capítulo 3 de Daniel.
Capítulo 3, verso 1, por favor, le ruego que me acompañe en la lectura, porque hay cosas muy interesantes que tenemos que ver ahí. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, capítulo 3, verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y todos los que gobernaban las provincias. Pregunta, ¿todos los que mencioné a qué pertenecen? Al Estado, ¿verdad? La política. Para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores. Estos oidores son los que hacen litigio también dentro del pueblo, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ponga atención lo que decía un pregonero. Verso 4. El pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oiga, oh pueblos, naciones y lenguas. Tenemos 3 grupos aquí, pueblos, naciones y lenguas. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y oiga el decreto de este hombre. Este era un hombre frenético, el rey. Miren lo que dice el 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Bien, paremos hasta ahí. Aquí tenemos, hermanos, este rey que sabe que una de las características de este rey, hermano, es como que era esquizofrénico. Decía que aquellas personas que inmediatamente no, decía, obedecían su ley, que si no fueran quemadas, que fueran descuartizadas, que fueran muertos, convertidas sus casas en muladar. Bueno, este rey era algo, hermanos, que verdaderamente, mire, tener un gobernante, yo creo que todo el mundo vivía en paz, hermanos. Pero déjenme decirle esto, veamos algunas cosas. ¿Sabe que aquí, hermanos, cuando se da un edicto de esta manera, estamos hablando de cosas legales, estamos hablando de lo que dicta, hermanos, los gobiernos? En este caso, el rey Nabucodonosor hizo un edicto. ¿Se acuerda la estatua que él había visto en el sueño, verdad? Esa fue la estatua que él mandó a construir. La estatua que él vio en el sueño tenía 4 metales, pero aquí en la estatua que él construye la hace de oro puro toda. No la hizo de metales, como dice en el sueño. Claro que esto lo que simboliza, hermanos, simplemente es la gloria del reino. Nabucodonosor fue rey de reyes. Y pues él prácticamente, hermanos, tuvo a su cargo casi 180 o 130 provincias que él gobernaba. O sea, tuvo un poder, hermanos, militar, tanto económico, o sea, incalculable. O sea, era un rey, hermanos, que verdaderamente Dios le dio todo esto y lo puso en sus manos, porque también a la verdad, a través de este rey, Dios trajo justicia a las naciones tanto paganas como a su propio pueblo que había desobedecido su ley y que lo habían, dice, dejado. Analizando las cosas, hermanos, si usted analiza la estatura y la anchura de la estatua, quiero que saquemos un punto aquí para conectarlo, hermanos, con el futuro. Por ejemplo, dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua que medía ¿cuánto? 60 codos de altura. ¿Y cuánto era su anchura? ¿Cuántos 6 mira usted ahí? ¿Cuántos 6 mira? Lean bien. ¿Cuántos?
2. Pero ahí hay otros 6 más, ¿sabe? Buena traducción para confundirnos menos. Pero ve aquí. ¿Sabe que en el primer versículo se encuentran 3 seises? ¿Por qué se encuentran 3 seises? Los 60 codos, los 6 de ancho y el número del hombre, que es el número 6. Nabucodonosor manda hacer una estatua, o sea, el hombre. En los 6 días de la creación, en el 6º día, Dios hace al hombre. Por eso es el número nuestro, el número 6. Y aquí usted encuentra 666. ¿No le da eso algo, hermanos? ¿No lo conecta usted con algo? Capítulo 13 de Apocalipsis, para los lectores de la Biblia. ¿Se acuerda cuando el falso profeta manda a marcar a toda la gente y les pone un 666, que es un número, dice, ya hemos hablado de eso? Entonces, esto, hermanos, que sucedió en ese tiempo antiguo, en los días de Nabucodonosor, se va a volver a repetir. Usted ve el Estado, hermanos, en una manera arbitraria, haciendo leyes, vamos a decir así, injustas, contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios y contra la vida humana, contra el ser humano. Oiga, ¿a qué, hermanos, nación o a qué pueblo le va a gustar, hermano, que los gobernantes vengan y hagan leyes de esta naturaleza? Ahorita, hermanos, debido a las Naciones Unidas y otras organizaciones que hay, no hemos visto que los locos hagan de las suyas. Me refiero a los gobernantes que la Biblia pinta en el fin de este tiempo. Porque los gobernantes, si ahorita los vemos como mansos corderos, déjenme decirle, que no tardan en sacar las uñas. Ahorita porque, hermanos, no se puede. Dios les tiene un freno. Pero fíjese este rey haciendo un edicto donde todos tenían que adorar una estatua. Imagínese usted, hermano, viviendo en Babilonia y teniendo como Dios a Yahweh de los ejércitos. Hermanos, ¿qué hubiera hecho usted en ese tiempo? ¿Se hubiera arrodillado ante la estatua? Bueno, Señor, tú me sabes, tú conoces mi corazón, yo me arrodillo para que no me vuelen la cabeza o me echen al horno de fuego, pero tú sabes, Señor, que solamente a ti te amo. No, hermanos, vienen tiempos donde la fidelidad se tiene que probar. Y si no somos fieles, vamos a quedar en el camino, hermanos. Por eso le digo que cuando la política y la religión se juntan, nada bueno sale. Y les voy a dar rastros, hermanos, de que eso como que quiere volver nuevamente. ¿Sabe usted la única religión que tiene su silla en las Naciones Unidas? ¿Sabe cuál es, verdad? ¿No sabe cuál es la religión que tiene su única silla en las Naciones Unidas? La Iglesia Católica nada más. ¿Sabe que cuando Francisco hace poco dio, hermanos, un discurso en las Naciones Unidas, se pararon y le aplaudieron no sé por cuántos minutos ahí, que wow, que este hombre cómo habla, que no sé qué? Miren, hermanos, ante nuestros ojos se están cumpliendo un montón de cosas y la iglesia durmiendo en sus laureles. ¿Sabe qué le dijo un pastor? No fue un pastor, fue un obispo, le dijo a un pastor de la iglesia adventista, le dijo este hombre, este obispo le dice, mientras tengas libertad, le dijo, por este momento, eso fue en España, le dijo, mientras tengas libertad, le dijo, sigue observando, le dijo, el sábado. Vendrán días, le dijo, en que se va a hacer ley, que el domingo tendrán que observar como lo fue en lo antiguo. Cuando Constantino, le dijo, bajo los papas y todo eso, le dijo, establecieron que el domingo tenía que ser el día de observancia y no el sábado. Pero el pueblo de Dios nada más novelas mira, ¿va? Mira, amado hermano, el Señor Jesucristo lo dijo, vean los tiempos, vean las señales. Estamos, hermanos, metidos ya hasta el fondo en esto. La venida del Señor Jesucristo se aproxima más de lo que nosotros nos imaginamos. Los poderes de las tinieblas están haciendo hasta lo imposible, hermanos, por traer la obra de iniquidad
y que se manifiesta en el mundo, pero gracias al Espíritu Santo que Él lo sostiene y lo detiene todavía. Pero llegará un momento en que el Espíritu Santo se quitará de en medio para darle lugar al hijo de perdición, al hombre de pecado que ha de manifestarse, y entonces las cosas sí van a estar bien serias. La otra cosa que quiero que vea usted aquí en estos textos que hemos leído, antes que nada, es que siempre, hermanos, el remanente, el pueblo de Dios va a tener enemigos, los verdaderos hijos de Dios. Los que aman la ley de Dios, los que aman el testimonio de Jesucristo, los que todavía dan testimonio de Él, los que verdaderamente en lo interior son hijos de Dios. Aquí tenemos un remanente, hermanos, Daniel y sus amigos, y otro del pueblo de Israel, hermanos, fueron gente que aunque fueron transportados a Babilonia, todavía temían a Yahweh, Dios de Israel. O Jehová, como usted lo conoce también en otras traducciones. Siempre habrá un remanente que se mantenga firme, que no importa que tengan que poner su vida, así permanecerán hasta el final. Dígame una cosa, usted, hermano, ¿es de ese carácter? ¿Somos de ese carácter nosotros también? ¿Nuestros hijos son de ese carácter también? ¿Están dispuestos a morir por la obra de Dios? ¿Estamos dispuestos? Tal vez usted dirá en su corazón, el hermano no sé en qué mundo vive. Pero le voy a decir, yo sé en qué mundo vivo y dónde estoy parado. Y sé lo que se aproxima también. Y sé lo que se aproxima también. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos esta información de Dios. Y nosotros, hermanos, hacemos bien en entender la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino saber los tiempos que nosotros estamos viviendo. Son tiempos difíciles. El remanente siempre tendrá personas que lo estén observando, personas que los quieran matar, personas que nos quieran segregar, personas que se sentirán incómodos por lo que nosotros practicamos. Va a haber gente del mundo que nos van a decir, esos cristianos, mientras no nos deshagamos de ellos, no nos vamos a dejar de sentir culpables. Usted lo puede ver. Aquí el rey Nabucodonosor da un edicto y dice que el que no se arrodille sea echado, dijo, a un horno. Mire el verso 8, ahí donde estamos leyendo. Por esto dice, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, maliciosamente. Vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Quítele la palabra judío y póngale, vinieron maliciosamente y acusaron a la iglesia de Cristo. Usted sabe, hermanos, que este país en su constitución, en la primera enmienda, dice que el Estado no puede levantar ninguna ley que contradiga o que vaya en contra de la religión. Y viceversa también, que la iglesia tampoco, hermanos, puede hacer algo en contra de lo establecido del gobierno. ¿Qué es lo que nos ha mandado Cristo a nosotros? ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Os mando, dice, os ruego que oren por los que están en puestos de eminencia, por los reyes, por los gobernantes, por la autoridad, para que nosotros, dice, vivamos quieta y reposadamente. Tanto el gobierno como la iglesia no podemos meternos unos con otros. Lo único que nosotros podemos hacer es orar por ellos. Es lo que podemos hacer. Usted ve al Señor Jesucristo, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cuándo alborotó, hermano, la gente en contra de Roma? Nunca. Nunca. Tampoco nosotros no somos de ese carácter. Nosotros aprendemos las cosas del maestro. Yo nunca les voy a decir, hermano, seamos partidarios de una manifestación ahí para rebelarnos contra el gobierno. Jamás lo voy a oír eso de mi boca. Sí le voy a decir,
Ore por los gobernantes, ore por los reyes, ore por los presidentes, ore por todos los que Dios tiene en eminencia, hermanos, para ver si alguno de ellos, hermanos, es tocado y así, hermanos, no dictan leyes injustas como lo están haciendo ahorita. Aquí dice que estos hombres, estos caldeos, hermanos, sintieron celo y sintieron, hermanos, se sintieron mal porque los judíos no obedecieron al edicto del rey. ¿Usted hubiera hecho lo mismo, hermano? Pongámonos en las sandalias de estos hombres. ¿Hubiéramos sido capaces de rebelarnos al edicto del rey? Ahí es donde se prueban los verdaderos valientes, donde los verdaderos aleluyas que todavía simpatizan y aman la verdad y aman el evangelio de Cristo. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, verso 9, oh rey, dice, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley, oiga, una ley, que todo hombre al oír, ya dijo, todos los instrumentos y todo eso se postraran y adoraran la imagen. Ok, hermanos, aquí lo que tenemos es una ley en contra de nuestros principios. Pero si usted quiere verlo más allá, aquí tenemos, hermanos, una ley que va en contra de los mandamientos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Éxodo 21 en adelante? Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto con dice, brazo fuerte y mano extendida. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás, dice, ni los adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso que guardo y visito la maldad, dice, de los padres, de los hijos, hasta la primera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso estaba en el corazón de los judíos, de los verdaderos judíos. ¿Estará esto del verdadero en el corazón de la iglesia, hermanos? Tal vez no seamos idólatras ahora, que tengamos un gran ídolo ahí en la casa, ¿verdad? San no sé quién. Pero idolatramos el carro, el trabajo, el dinero, esto y lo otro. Somos idólatras. Y si no nos arrepentimos, vamos a perecer, hermanos, como perecen los inicuos. Este es mi estilo de predicar. Ustedes quisieron que, bueno, Moisés quiso que yo predicara, yo iba a estar ahí sentadito. Estos hombres maliciosamente vinieron a acusar a los judíos. Y les dijeron, ¿saben? Estos hombres que son cautivos, hijos de la cautividad, oh rey, no te respetan. Usted ve ahora, ofende a un homosexual que por su estilo de vida que quieren, hermano, imponernos a la gente. Ahí andan diciendo que se quieren casar y que esto y que lo otro. ¿Y por qué diablos no se casan? Pero que no nos estorben a nosotros. Quieren hacer que hagan lo que se les pegan en gana. Ahora andan exigiendo derechos y todo eso. ¿Sabe qué? Vienen leyes. Yo no sé, usted ha leído las leyes. Mira, hermano, que hasta da asco leerlas, las que están aprobando en Canadá. Se quiere, hermano, ya que sea por ley, hermano, que se practique la pedofilia, ¿sabe? Casarse un hombre viejo, rabo verde, con un niño o con una niña. Aprobar, hermano, de que si usted quiere casarse con su perro, se puede casar con su perro. Mi hermano, no es mentira, léanlo. Eso se está pasando como ley. Allá por los lados de España, hermanos, para no ofender a los mariquitas, quieren pasar una ley donde dice que todos los hombres cuando van al baño tienen que hacerlo sentados todos tienen que acurrucarse para que no se sientan ofendidos los homosexuales. Tal vez se le hace escándalo esto a usted, pero eso es lo que se está oyendo en las noticias. Dígame si no estamos como los días de Sodoma y Gomorra. Hombres sin pudor, jóvenes, jovencitas, besándose, hermanos, en frente, hermano, ya el pudor se acabó. Y los que fruncimos la cara cuando vemos eso y nos ponemos así medio jariscos como los gatos, nos miran mal y ¿este de qué planeta habrá venido? Bueno, depende, aquí nos dicen aliens, pero bueno. Pero aún así, hermanos, amados hermanos, estamos viviendo tiempos proféticos. Para no hacerles más largo este ejemplo, quiero que usted note algo. El remanente de Dios, el pueblo de Dios,
Siempre va a tener enemigos que lo están observando. Van a dictar leyes injustas en contra nuestra. Y ya lo están haciendo. Todo esto va a ser, ¿por qué? Porque no conocen a Dios y ni les interesa Dios. Vamos a tener persecución, vamos a tener tribulación, incluso viene la hora en que nos van a matar. Vean los países de Centroamérica para abajo. A los cristianos los apedrean, los matan. Y el Estado, bien. Uno menos, dicen. Del otro lado de la moneda, ¿qué es lo que vemos? Un remanente fiel que guardará los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver siempre la intervención de Dios ayudándole a su pueblo. Dios no nos va a desamparar, hermanos, pero sí vamos a ser probados. Y vamos a ver también el juicio de Dios contra esas personas que se levanten contra su pueblo. Mira el verso 14 ahí del capítulo 3. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, dijo el rey, ni adoráis, dice, la estatua de oro que he levantado. Oiga, adorar la estatua, no simplemente hacer la conmemoración de la estatua de la visión del rey, aleluya, no. Ahora pues, dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y todo lo que sigue? Y mire lo que contestó Sadrach, Mesach y Abednego en el verso 16. Respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Es de ese carácter la iglesia? ¿Los creyentes ahora? Somos de ese carácter, amados hermanos. Y mire el rey, hermano, como le dicen que este parecía un psicópata, este rey. Entonces dice el verso 19, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. O sea, hermano, ahí van a quedar estos pobres, según él, bien doraditos, pero no, nada de eso pasó. Nada de eso pasó. El verso 20 dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, con sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden, dice, del rey apremiaba, dice, lo habían calentado el horno de una manera, hermanos. Y dice que cuando estos llegaron a echar a estos 3 varones adentro del horno, la llama mató a estos hombres. Mira el verso 25, y Nabucodonosor, cuando vio a estos caer adentro, se presentó un cuarto en medio de ellos. He aquí, dijo, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces viene el rey, hermano, y lo saca del horno. Como quien dice, fue en la pena de muerte, pero no sirvió. Yo quiero que entienda algo aquí usted, hermano, amado hermano. Que vienen leyes duras contra el pueblo de Dios. No nos vamos a librar. No nos vamos a librar. Y en esta nación donde supuestamente, hermanos, es una nación cristiana, pero de cristiana yo no le veo absolutamente nada. Tal vez en la Constitución habrán dejado ciertos rasgos y cosas que se parecen y que están escritas de acomodadas como es la Biblia. Pero los gobernantes, según se ha pasado el tiempo, hermanos, se van a encargar de destruirlo todo, como siempre sucede. Y vemos aquí, el fin de esta historia es que estos 3 varones rehusaron al edicto del rey no hacer la voluntad del rey. Mira el decreto que manda hacer el rey. Quiero que le pongan atención a las cosas, hermanos, cuando usted lee, porque
muchas veces nosotros pensamos que los milagros, hermanos, van a convertir a la gente, pero déjeme decirle que no. Los milagros no convierten a nadie. A nadie. No convierten. Mire lo que dijo Nabucodonosor en el verso 28. Analice lo que dice Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Oiga. Bendito sea el Dios de ellos, pero no mío. ¿Se fija lo que dice? Nabucodonosor dijo, ok, su Dios los libró. Pero yo tengo tantos dioses en mi reino, dijo, a ver cuáles de ellos algún día me hace un milagrito así también. Por eso él dijo, bendito el Dios de ellos, pero no mío. ¿Se fija? De Mesrac, Sadrach y Abednego, que envió su ángel, dice, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron, dice, el edicto del rey. No lo cumplieron. ¿Sabe, hermanos, de que hay una profecía que se parece a esta mucho? Para no perder más tiempo, vayamos a Apocalipsis capítulo 13, 11 al 15. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 15. Cuando estén ahí me dicen amén. Que allá, hermanos, el último libro de la Biblia. Por si acaso. Mira lo que dice la palabra. Después dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Hay un pastor dice que esta bestia es esquizofrénica, dice, porque tiene 2 caras, cordero, pero es dragón también. O sea, es esquizofrénica. Y hablaba como dragón. Y ejerce, dice, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores, dice, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace, dice, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, ¿qué? Que le hagan una imagen. Mire, a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿No es lo mismo que pasó allá en tiempos de Nabucodonosor, rey de Babilonia? Es lo mismo que viene otra vez. Menos mal, bueno, ahora lo único que esta imagen, hermano, es más desarrollada. Mire, puede ver, dice, puede hablar y lo puede mandar a hacer matar y decirle, mira, fulano de tal no me adora, mátalo. De esa no se va a escapar nadie. De ella se podían escapar de Nabucodonosor, pero de la imagen que viene, hermanos, de esa no se va a escapar nadie. De los que estén cerquita en ese imperio cuando se forme esa coalición de naciones. Así es que ve, aquí vemos, hermanos, en profecía bíblica, que como sucedió en los días de Nabucodonosor, van a suceder en los días que se aproximan de nuestra era. Vienen tiempos difíciles, al cual nosotros tenemos, hermanos, que mantenernos firmes. Aquí lo que se prueba es la fidelidad de los santos, el guardar los mandamientos de Dios en esta época de los judíos en Babilonia. Viene el tiempo, hermanos, en que nosotros se nos va a probar también, y si somos fieles en guardar los mandamientos de Dios también, y también tener el testimonio de Jesucristo en nuestro corazón. Yo sé que ustedes muchas veces han oído decir o dicen por ahí que no estamos bajo la ley, pero el apóstol Juan dice que el que comete pecado es infracción de la ley, le dice a la iglesia. Porque la ley está escrita en nuestros corazones. Allá usted y yo si la queremos obedecer. Por gracia y por amor podemos obedecer. Como se nos ha dicho ahora, no necesitamos
2 tablas de piedra donde digan los mandamientos que se tienen que estarlos leyendo y memorizarlos. Dios ahora los ha escrito en la tabla de nuestros corazones. No robar, no matar, no levantar falso testimonio, hermanos. No amar, dice, a tu prójimo como a ti mismo, amar al padre y a la madre, no tener dioses ajenos delante de nosotros. Eso está escrito en nuestro corazón. Y por amor de Dios lo vamos a guardar. Por el amor de Dios. Tenemos otro ejemplo en el capítulo 7, ahí mismo en el libro. Quiero que vayamos y lo veamos. Perdón, capítulo 6. Les voy a enseñar aquí que el diablo, hermanos, se pone tan, bueno, yo creo que le crece la soberbia y sus malas ideas, hermanos, se hierven como agua hirviendo en su cabeza cuando un pueblo, hermano, está consagrado a Dios y le sirve de corazón. Miren lo que dice el capítulo 6, ahí mismo Daniel. Dios mío santo, detengan ese reloj. Dice, pareció bien a Darío, dice, construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen, dice, en todo el reino. Y sobre ellos dice, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas, dice, diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Oiga, hermanos, qué privilegio de este hombre. Pero mire por qué. Entonces los gobernadores y sátrapas, hay palabrita, Dios mío, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían, dice, hallar ocasión alguna falta, dice, porque él era fiel y ningún vicio, oiga, ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. Ningún vicio. Hay aleluyas que todavía toman, fuman y comen más que unos animalitos que miren, andan por ahí en el monte. Y después no quieren estar enfermos, ¿ah? El hermano Aldo y yo no podemos ver las ollas que se mueven porque corremos a la cocina. Mira, hermano, este hombre era un hombre íntegro. Este era una pieza, hermanos, tremenda en el pueblo de Dios. Mire, hermano, léalo otra vez, mire, es el verso 4, me gusta. Entonces los gobernadores y esos hombres también, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque el hombre, Daniel, hermanos, era fiel, no tenía vicios, ni falta fue hallado en él. O sea que esto lo pasaban examinando día a día, pasaban, hermanos, examinando a Daniel. Y mire el verso 5 lo que dice, porque vea que el diablo, hermano, no puede soportar un pueblo consagrado a Dios. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Con qué dijeron? Mira, hermano, vienen pruebas, vienen edictos que se van a dar, vienen leyes que se van a pasar, hermanos, en las cuales van a ir en contra de la ley de Dios. Y hay de los hermanos, hay de los creyentes si están a favor de ese sistema. Le estoy diciendo, esto es lo que viene. Aquí se estaba levantando un grupo de personas en contra de ¿qué? De la ley de Dios. Tal vez usted dirá, ¿cuál ley? La ley que está escrita en el Decálogo, los 10 mandamientos que son universal, que donde quiera que usted vaya, matar es matar, robar es robar, levantar falso testimonio es falso testimonio, codiciar la mujer de su prójimo, dice que es adulterio, es adulterio. No le podemos cambiar palabra a lo que la ley de Dios dice.
Contra esto se enoja el diablo. Contra esto, hermanos, el diablo no resiste un pueblo de esta naturaleza. Aquí vemos la conspiración. Se juntaron, mire, el gobierno otra vez. ¿Usted ve el gobierno otra vez? Los gobernadores de las provincias se juntaron contra Daniel. ¿Por qué? Porque lo querían acusar falsamente para deshacerse de él. Entonces, los gobernadores, mire el verso 6, lea conmigo, por favor. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Oiga, hipócritas, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes. Oiga, cuando oye todo esto, ¿qué es? El Estado, ¿verdad? Dice, han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Oiga, estas son leyes. Y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días no se pueda demandar, dice, petición de cualquier de Dios u hombre fuera de ti, oh rey, si no se ha echado, dice, en el pozo de los leones. Sin duda bien que Darío debe haber dicho: wow, estos hombres sí que me aman. ¿Ah? Miren, en 30 días nadie le va a orar ni a su Dios, ni van a consultar a otro hombre, sino solamente a mí. Pero vea la treta que estaba detrás. Los malvados, aquellos, le digo, que no duermen por hacer leyes injustas, por ver cómo se deshacen del pueblo de Dios. Hermano, ¿no se ha fijado, hermano, que uno hasta incomoda a los impíos? Usted no se puede acercar a ellos porque, miren, usted ve hasta que se retuercen. O les caemos mal. A mí hasta así abiertamente me dice: yo no sé por qué tú me caes mal. Yo me quedo así como, ¿en serio? Le digo. Wow. Me dice, ¿y no te enojas? No, le digo, porque eso confirma algo en mi corazón, les digo, que soy hijo de Dios. Pero hay gente, hermano, que cuando usted se acerca a ellos, mire, como que les retuerce y como que algo no les gusta. ¿Por qué? La presencia de Dios que anda con uno. Vivir en santidad, hermano, vivir apartado del pecado. Y le llevaron este consejo al rey y le dijeron: ¿qué opinas tú, rey, de esto? Y ellos dijeron: fabuloso, dijo el rey, hagámoslo. Mira, hermano, fue oído a oídas de Daniel, hermano, lo que estos hombres habían tramado. Y dice que Daniel, hermanos, en vez de espantarse y en vez de atemorizarse y en vez de irse a arrinconar, hermanos, en su casa, como solía, dice, abrió las ventanas de su casa, hermanos, y se puso a orar, dice, donde daba la ciudad de Jerusalén, y empezó a pedirle a Dios, como él siempre lo hacía. 3 veces al día oraba. Hermanos, iglesia, ¿cuántas veces nosotros oramos al día? Por todos lados miro sospechosos. Este hombre oraba 3 veces al día, hermanos. Y una consagración tremenda. No había tiempo para nada, para su Dios y claro, los negocios del reino, porque era un puesto importantísimo que él desempeñaba. Y mire estos pícaros, dice allí la Biblia, que lo fueron a ver, a observar. Y lo trajeron ante Darío y le dijeron: Rey Darío, ¿no tú has dado un edicto que en estos 30 días no se puede consultar ni a Dios ni a otro hombre sino solo a ti? Y él dijo: es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia. ¿Sabe, hermano, que esa ley no se puede revocar en tiempos de estos hombres? No se podía revocar. Hacer una enmienda o algo, no se podía. Y dije: mira, hemos encontrado a Daniel. Y mire, y eso le pesó en el corazón al rey. Pero le pesó en el corazón. Y usted sabe la historia. Lo que quiero llegar a lo siguiente. Usted ve otra vez aquí, remanente. El remanente es perseguido. Leyes injustas. Se va a pasar por tribulación. Los van a perseguir, hermanos. Y sobre todo también, aquí, hermanos, la intervención de Dios, hermanos, estará con su pueblo. Dios dice que mandó su ángel, y cuando Daniel es echado al foso de los leones, el ángel tapa la boca de los leones y los leones no le causaron ningún daño. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Y cuando el siguiente día que el rey fue a buscar a Daniel y lo llamó, dice, con voz triste, él se alegró, dice, que Daniel estaba vivo. Y mire, hermanos, así como el rey se enfureció contra sus ministros
y lo mandó a echar con sus casas, sus hijos, sus esposas y todo lo que tenía al foso de los leones. Así también, hermanos, cuando la religión impía se levante en el último tiempo, hermanos, y levante edictos malos en contra de los creyentes y de los que guardan los testimonios, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De la misma manera Dios ha puesto en el corazón de los reyes de aquel tiempo, hermanos, levantarse contra la ramera, dice, y de quemarla, comer sus carnes y deshacerse de ella. El mismo juicio, hermanos, que hizo el rey Darío, se hará también en el capítulo 17, verso 15 al verso 18 de Apocalipsis. Si usted tiene tiempo, lo léalo en su casa. Para terminar, quiero que vean el último ejemplo. Pero vemos aquí, nuevamente, el pueblo de Dios, el remanente de Dios es perseguido, se levantan leyes injustas contra él, pero de una manera u otra, hermanos, Dios lo libra. Hermanos, ¿cuánto le damos gracias a Dios por eso? Así es que, hermanos, por muy negro que se vea también en el panorama, usted confíe en Dios. Dios nos va a ayudar a salir adelante en medio de cualquier tribulación. Pero si tenemos que poner nuestra vida, pues encomendémonos a Dios, hermanos, y armémonos de valor también, como estos hombres, para que sea testimonio de ellos. Quiero cerrar, hermanos, esta enseñanza, pues les digo hay muchos más ejemplos. Está también en los tiempos de la reina Esther. ¿Se acuerda cuando Naamán se levanta contra el pueblo de Dios, los judíos, y también los persigue bajo edictos y leyes, hermanos, injustas? El pueblo de Dios es perseguido otra vez nuevamente. Tenemos también el libro de Job, hermanos, cómo Job se levanta contra el diablo, también contra los justos. Pero esto se armó ya en la corte celestial, arriba en los cielos se armó, y pues tenemos muchos ejemplos. Pero quiero que veamos un último ejemplo. El último ejemplo está, hermanos, en el capítulo 18 de Lucas. Pero antes que nada, hermanos, antes de concluir el segundo ejemplo, quiero que también vean ustedes en el libro o en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 1 al 12, léalo en su casa. Tesalonicenses, segunda carta, el capítulo 2, del verso 1 al 12, léalo y usted se va a dar cuenta que ahí también el anticristo se levantará, dice, contra todo lo que es objeto de Dios y culto, y va a prohibir que le rindan servicio y culto al Dios verdadero. Y el pueblo de Dios ahí también se la va a ver de cuadritos. Capítulo 18 de Lucas, con esto cerramos. Esta es una parábola. Le voy a decir. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Mire, eso es interesante lo que dijo. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda, dice, me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y viene una pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe, hermanos, que esta parábola, el contexto y el otro texto de abajo está en medio, hermano, de los tiempos del fin? Si usted se fija en el capítulo anterior, en el verso 17, en el capítulo 17, en el último verso, en el verso 37, cuando Jesús está hablando de su venida, los discípulos le respondieron diciendo: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo muerto, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Él está hablando de su venida. Y miren el verso 8 del capítulo 18. Os digo que pronto los hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Se fijan, la parábola está en medio de los contextos de la profecía, en la venida de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña otra vez una viuda, diga una viuda. Las viudas son amadas por Dios. Dios las ama, las verdaderas viudas, las que se guardan, las que viven en santidad y las que sirven en la iglesia. Dios las ama y las ve, dice, como sus madres. Esta viuda, hermanos, yo no sé si su marido la había dejado en la pobreza y de feria, le había dejado muy endeudada. Vino el acreedor y tal vez le quería quitar todo lo que ella tenía o lo poco que ella tenía. Dice, la viuda venía de continuo, donde el juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. La palabra adversario aquí es la misma palabra que se utiliza para Satanás. Entonces usted ve, una viuda justa necesitaba ayuda, porque Satanás la estaba acosándola. Y dice que el juez injusto por algún tiempo no quiso escucharla. Aquí vemos tres otra vez, hermanos. Los justos siempre serán perseguidos. Los justos buscarán la justicia de Dios. Los justos, hermanos, los acosará el diablo, pero confiamos en Dios. Él dice en la carta de Santiago, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Dice, y huirá el diablo de vosotros. Muchos se ponen a pelear con el diablo. No pelee con el diablo, nada más resístalo. Además ni se mira, ¿verdad? Es un espíritu. Aquí, si nosotros queremos interpretar la parábola y ver su origen, hermano, la parábola está para el tiempo del fin. Cuando el pueblo de Dios no es escuchado. Cuando el pueblo de Dios, hermano, las leyes se vuelcan en contra, hermano, del pueblo de Dios. El juez injusto aquí representa a Dios. Usted va a decir, hermano, ¿cómo es eso que el juez injusto representa a Dios? Sí, bajo contraste. Porque vea lo que dijo Cristo en el capítulo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Lo que no hizo sí lo va a hacer Dios. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, bajo contraste, que el juez justo de toda la tierra, Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, como usted lo llama, hermano, hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche. Cuando se abre el sexto sello, hermanos, allá dice, en el cielo, hermanos, se ven las almas de los justos, de los que fueron muertos en la gran tribulación. Y dicen las almas delante del rey, dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, soberano rey, no nos harás justicia de los que nos mataron en la tierra? Y dice que se les dieron ropas, dice, se les dieron para que fueran vestidos y les dijeron que tuvieran calma, porque faltaba el número de los hermanos que fueran muertos como ellos para añadirse a ese gran grupo. Oiga, número de sus hermanos, la iglesia pasando por una terrible tribulación, persecución. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio de Jesucristo, porque tenemos los mandamientos de Dios en el corazón, por eso el diablo nos persigue. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Me motiva su entusiasmo, hermano, gloria a Dios. Y aquí vemos otra parábola. El Señor Jesucristo dijo que Dios no se tardaría en respondernos. Le digo, esta parábola se entiende bajo contraste. Aquí el juez injusto, hermanos, representa a Dios, no en su injusticia, sino que Él se tarda. Dios se va a tardar, hermanos. Vemos el tiempo de la tribulación que viene y muchos van a decir, bueno, ¿y Dios que no dijo que nos iba a salvar, que no dijo que nos iba a proteger? Pero vemos un tiempo en el que Dios hace silencio. Lo mismo sucedió con Job. Job le decía, yo sé que mi Redentor vive y aunque Él me mate, dice, yo esperaré en Él, dice, pero yo sé que Él me va a hacer justicia un día. De la misma manera el pueblo de Dios, hermano, no tiene que desesperarse, sino confiar, hermano, en Dios, que Él nos va a hacer justicia un día y vamos a ver los impíos perderse, hermanos, el pueblo de Dios entrar al reino milenial de Jesucristo y reinaremos con Cristo, dice la palabra, 1000 años y después de eso vendrá, hermanos, el reino eterno de Jesucristo en cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia para siempre y nosotros estaremos ahí y vamos a decir, hermanos, gloria a Dios porque aguantamos, porque triunfamos, porque confiamos en Dios, aleluya. Así es que motívese en esta noche, hermano, y no importa el panorama oscuro que se vea, Jesucristo nuestro Señor nos va a ayudar. La respuesta de la pregunta que hizo Cristo en el verso 8 está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Aquí no hubo respuesta tal vez en el tiempo de Cristo, pero en el libro de los profetas sí hay respuesta. En el último
versículo del capítulo 12 dice que el dragón, dice, se fue con el resto de la descendencia de la mujer. ¿Quiénes? Los que tienen, dice, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así es que sí va a haber fe cuando el Hijo de Dios regrese otra vez a la tierra. Damos gloria a Dios, hermanos, porque Dios es grande y maravilloso. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.